A contramano. Hace relativamente poco nos encontramos con una red de periodistas más que interesante que hacen investigaciones que por ahora nos vienen encantando. Alguna vez te hablaron de cómo están compuestas las Cortes Supremas Provinciales y nada, era desopilante lo que nos contaban. Ahora vamos a hablar de las legislaturas. Vamos a hablar, dijo el mosquito. Van a hablarte y hablarme de las legislaturas provinciales y lo que parece ser un gran descontrol. Esta red de la que te habíamos hablado es Ruido. Vamos a hablar justamente con el director editorial, aparte de periodista. Ellos son una red de periodistas que están en cada una de las 24 jurisdicciones argentinas. Y nada, vamos a ver de qué se trata esta nueva investigación. Quien te va a hablar es Edgardo Litvinov. ¿Cómo te va, Edgardo? Simón te saluda. Hola Simón, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y por difundir el trabajo de esta red federal de periodistas de investigación. Se lo recontra merecen. A ver, bueno, contanos de qué se trata esto. Bueno, mira, no es tan nueva la investigación porque la comenzamos hace un año casi, pero por supuesto esto sigue absolutamente igual, no ha cambiado nada. Hemos hecho otras notas también después de esta investigación que ya te voy a contar, pero esta situación que no ha cambiado nada, ¿qué dice? Dice, así como para empezar, que casi 9 de cada 10 legislaturas, o sea, 21 legislaturas de las 24, esconden datos relacionados con la forma en la que utilizan los fondos, cuánto personal tienen, si tienen fondos reservados o no, si pasan por controles el uso de esos fondos. Bueno, nada, nosotros hicimos un relevamiento donde le pedimos 30 ítems a responder a cada una de las legislaturas, que por otro lado vos sabés que, no sé si la audiencia lo sabe porque esto no está tan naturalizado, que todas están obligadas a entregar y acceder a esa información, no porque nosotros seamos un medio, sino porque cualquier ciudadano tiene derecho a hacerlo y a enterarse de estas cosas, pero desgraciadamente no es lo natural. Muy pocas legislaturas entregaron la información que nosotros solicitamos. Y el principal hallazgo, hay muchos hallazgos, ¿no? Pero el principal dato es que 9 de cada 10 ocultan datos relacionados con su funcionamiento. Hay mucha gente que se sorprende, pero bueno, es una parte más de lo que nosotros hacemos cuando investigamos, que es exponer, yo diría, la corrupción estructural que reina en las provincias argentinas. Nosotros nos solemos escandalizar cuando hay algún caso impactante que tiene trascendencia nacional, pero de lo que mucho menos se habla y poco se puede hablar en las provincias es de esta corrupción estructural, ¿no? Que está naturalizada, que está oculta. Por favor, contanos detalles que somos todo oídos. Antes que nada digo que pueden entrar a elruido.org, donde van a encontrar todo esto bien en detalle. A ver, nosotros pedimos datos relacionados, por ejemplo, con el personal, ¿no? En la mayoría de los casos no se puede acceder para saber cuánto personal hay, cuántos asesores por legislador hay. Por ejemplo, registro de asistencia, para poder entender cuánta gente hay. En la mitad de las provincias no lo tienen. Entonces, bueno, nada, es lo que yo te decía al principio. El principal dato es que solamente 3 de los 24 distritos, que son las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires, solamente 3 respondieron el pedido de acceso a la información con datos casi completos, ¿no? Digo casi porque tampoco es que contestaron exactamente los 31 ítems que nosotros preguntamos, y después hubo 15 que directamente no contestaron y 6 que lo hicieron de una forma muy parcial.
O ¿no? sea que en realidad Eh, el famoso caso que se había dado, creo, en la provincia de Buenos Aires, con uno que cobraba, tenía las banelcos de muchos empleados, ¿eso puede pasar? No hay nada que impida que en la mayoría de las legislaturas esté pasando constantemente. Justamente eso, Simón, te estaba por contar, porque vos te referís al caso de Chocolate, de la provincia de Buenos Aires, este, donde el país descubrió que los punteros le sacaban gran parte del sueldo o todo el sueldo a empleados ñoquis. Y bueno, y casos similares al de Chocolate, nosotros descubrimos en por lo menos, Catamarca, Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe y Tucumán. O sea, en todos estos casos ya hay desde hace muchos años denuncias similares. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, en Santa Fe, el asesor de un diputado denunció que el mismo diputado les pedía parte del sueldo, ni siquiera era un puntero, y ni siquiera era un empleado ñoqui, pero la fiscal de Santa Fe archivó la causa y dijo que el hecho formaba parte del ámbito de la moral, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, en Entre Ríos tenemos un juicio que es emblemático, que todavía se está desarrollando, de un caso que pasó en 2018, que los asesores tenían que dejar parte de su sueldo al legislador, ¿no? Y fue un puntapié de una gran causa de contratos truchos que todavía se está juzgando en Entre Ríos. Y casos como ese tenemos un montón. Al principio hablábamos de fondos que nadie sabe para qué se usan en las provincias. Entonces, uno de los ítems que preguntamos es si existían gastos reservados en la legislatura. Solamente pudimos averiguar que en 10 no existen, pero en el resto o bien se mantienen, como en 5 provincias que descubrimos que se mantienen, o bien no pudimos determinarlo ni ellos quisieron informar en 9 casos. O sea, en 9 provincias no hay forma de saber si los gastos reservados existen o no. En 5 siguen existiendo, eh, pero además de eso, hay muchos fondos que no pertenecen al ítem de gastos reservados que tampoco rinden cuentas, Claro, ¿no? eso te iba a Eh, decir, eso te iba a decir. Ellos, al no rendir cuentas, convierten en reservados todos los gastos. Exacto. Mira, otro caso emblemático, te cuento, cuando nosotros hicimos el pedido de acceso a la información al nuevo gobierno que ya estaba en Santa Cruz, después de casi 20 años de gobierno kirchnerista, eh, y no lo digo porque sea un gobierno kirchnerista, ¿no? Este problema es transversal a todos a todas las gestiones políticas de todos los partidos. Lo sé. Pero en el caso de Santa Cruz lo menciono porque cuando nos prepararon el informe, porque también le servía al nuevo gobierno que entraba a la provincia, descubrieron ellos mismos ahí que había 32 millones sin rendir en 2023, que esto actualizado ahora es más del doble, eh, de los cuales 8 millones habían sido retirados durante las vacaciones de invierno, cuando la legislatura estaba cerrada, ¿no? Y bueno, este caso llegó a la justicia con el nuevo gobierno como denunciante. Y gracias a este informe también descubrieron empleados ñoquis, por ejemplo, en Santa Cruz, a los que llamaron para que se presentaran y nunca se presentaron. Y después, bueno, también nos llamó mucho la atención y por eso te digo que esto es transversal a cualquier signo político. En algunas provincias nosotros dijimos, bueno, ha cambiado el signo político, seguramente ahora les interesa más la cuestión de la transparencia, y la verdad que no. Yo te doy un ejemplo, en Tucumán, por ejemplo, no solo hicimos el pedido de acceso a la información a la legislatura, sino a todos los diputados, porque justo nuestra corresponsal para nuestra colaboradora para este informe en Tucumán, en ese momento fue una gran periodista de investigación argentina que es Irene Benito. Irene se tomó el trabajo de presentar a cada diputado de la legislatura tucumana y tampoco le respondieron, ¿no? Ninguno. Ni la legislatura, ni Tucumán.
Y justamente en Tucumán, por ejemplo, la Corte Suprema Provincial avaló, avaló ese secretismo en una causa en la que legisladores habían pedido esta información, diciendo que son datos sensibles, ¿no? Y después casos que vos no vas a imaginar, casos ridículos como el de Misiones, en donde es la única provincia donde no es accesible el presupuesto anual de la provincia. Una cosa que cuando uno la menciona puede Maravilloso. parecer raro, pero que los ciudadanos de Misiones ya lo tienen naturalizado, eso, ¿no? Aparte, digo, a vos que estás escuchando, siempre recordá, acá Edgardo lo sabe justamente al hacer estas investigaciones, que todo este dinero es tuyo, mío y de él. O sea, es nuestro. Ex- Exacto. Es nuestro y bueno, y nos chocamos con ese ocultamiento permanente y después con casos. Nosotros descubrimos que las legislaturas provinciales, por ejemplo, se transformaron en un gran refugio para parientes y exdirigentes del signo que gobierna, ¿no? Y descubrimos que había parientes y o exfuncionarios provinciales que recayeron como empleados de la legislatura en al menos, y esto te digo al menos porque es lo que pudimos descubrir nosotros, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Santiago del Estero. En Río Negro descubrimos un caso también que es para reírse si no fuera tragicómico, de un ex ministro de Desarrollo Social de la Nación que lleva 10 años como empleado de la planta temporaria legislativa. O, por ejemplo, en Salta, esto tampoco se puede creer, que el hijo del gobernador tiene un cargo en el Ejecutivo y otro en el Senado provincial. Maravilloso. Eh, Me da Maravilloso. vergüenza seguir hablando, pero puedo seguir. Por Dios, sigue, sigue. Es deprimente escucharte, pero muy importante lo que haces. Sí, sí, después, bueno, otras cositas así como complementarias, ¿no? De qué cantidad de sesiones hubo en un año. Y nada, por ejemplo, veíamos que en Tierra del Fuego hubo 4 sesiones en un año, ¿no? 4. A nosotros la carrera nos llevó un poco a prestarle más atención a Cava. Y en Cava, la primera sesión creo que fue en agosto. Eh, y después descubrimos casos también que son escandalosos, ¿no? Que no tienen que ver exactamente con los datos que estábamos relevando, pero sí, por ejemplo, en ese momento contamos la historia de la legislatura de Córdoba, que a raíz de un accidente que tuvo uno de los diputados de la legislatura provincial, se descubrió que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, les entregaba vehículos judicializados a algunos diputados para que los usaran para uso personal. Tuvo que Maravilloso. morir una persona en un accidente para que se descubriera esto, ¿no? Eh, bueno, y después, por ejemplo, otro caso interesante en varias provincias, eh, por ejemplo en Jujuy, y había otra provincia más que no recuerdo en este momento, pero eran 2 o 3 provincias donde se entrega legalmente un sobresueldo para uso discrecional de cada diputado, que equivale más o menos al 100% del sueldo que tiene, y que son fondos que no rinden ninguna cuenta tampoco, ¿no? Entonces de repente están cobrando el doble y ese dinero no se sabe para qué lo usan. Bueno, casos como este, nosotros tenemos provincia por provincia casi una nota, 24 informes de estos, provincia por provincia, para que la gente que quiera eh, verlo de cerca lo vea. Nosotros en cada relevamiento no nos terminamos de asombrar, ¿no? San Luis es otro de los casos en donde cada legislador cobra casi un salario extra, que ahí, por ejemplo, sí debiera ser rendido ese salario extra para ver en qué se usa, pero no hay ninguna constancia de esas rendiciones. O sea que en la práctica tampoco se hace, ¿no?
Y aparte, para Eh, unir investigaciones, las investigaciones trascendentes que ustedes hacen, te cuento a vos, te refresco, esto ya lo viste en su momento, lo escuchaste, que las Cortes Supremas provinciales están completamente tomadas por el poder político, completamente tomadas. Entonces digo, si alguien tuviera el coraje de judicializar esto, termina en el otro embudo, así que tenemos que ir a los botes, me parece. sí, totalmente. Es una situación, como te digo, transversal, donde uno no para de descubrir nombramientos, personal que no aparece en las plantillas oficiales, personal contratado en secreto. Descubrimos que en Tierra del Fuego la presidenta de la legislatura, además de los 10 asesores que puede nombrar cada legislador, la presidenta podía nombrar en ese momento 68 asesores. En Chubut descubrimos que no solo que cada diputado tiene 72 pasajes anuales terrestres y 50 aéreos por año, sino que descubrimos que el presidente de la legislatura de Chubut tiene 130 pasajes anuales aéreos eh, para usar, ¿no? Nacionales. Y uno se podría preguntar, estamos hablando de una legislatura provincial donde a lo sumo un legislador vive en el interior de la provincia. Pero bueno, 130 nos llamó la atención porque en ninguna legislatura ocurría eso. 130 pasajes aéreos nacionales. Sí, no tiene gollete, por más que uno con la mejor buena voluntad intente interpretarlo correctamente, no tiene gollete alguno. Exacto. Entonces, bueno, como te digo, esta es la situación que ocurre en cada uno de los relevamientos que hacemos. A veces una provincia contesta, pero el siguiente relevamiento no contesta. Sí estamos, ¿qué hacemos nosotros? Por eso nos ocupamos tanto de exponer a quienes no contestan, porque también nosotros no es que nos gusta que no contesten para exponerlos. La idea es que estos datos sean públicos. Tiene Y que si ser bien públicos, tiene que ser públicos, exacto, ¿es así? es así, porque incluso en provincias donde no tienen una ley provincial de acceso a la información, incluso en esas provincias, ya sea por la Constitución, por decretos nacionales o por pactos internacionales que son ley en Argentina, están obligados a transparentar esa información pública. Totalmente. Ahora, Entonces, qué importante, después decime, vos que estás en barricada, cuál es tu opinión, pero qué importante es la complicidad de la prensa también, ¿no? Porque el valor que bueno, ustedes tienen se da en contraposición con el silencio de todos tus colegas, ¿verdad? Todos mis colegas también. y ahí tenemos que hablar de una situación, sí, muy profunda, que creo que creemos, porque lo hemos visto en estos 2 o 3 años que estamos trabajando, que le han hecho mucho daño al periodismo en general y al periodismo provincial en particular. No encontramos muy pocos casos de periodismo de investigación en las provincias, muy pocos medios que destinen gente y recursos a eso, muy pocos medios que incluso a veces quieran replicar alguna de estas investigaciones. ¿Por qué? Bueno, hay muchas causas, pero la principal, y que no lo decimos nosotros, es una realidad que viven todos los periodistas y que incluso está medida desde hace muchos años. La pauta publicitaria oficial en las provincias ya forma parte de un gran porcentaje de los ingresos de los medios. Y esa situación nosotros creemos que le ha hecho muchísimo daño al periodismo. Se hace muy difícil encontrar un medio que se plante con alguna investigación al poder provincial. Y vemos también que es una situación que se ha naturalizado, ¿no? Yo te cuento, esta es una infidencia, pero la podemos contar. En cada relevamiento, nosotros ponemos la firma de todos los colaboradores como autores de cada investigación, y todavía en muchas provincias esos colaboradores no pueden firmar nuestras notas, nuestros informes,
porque eso hace que tengan muchos problemas en sus provincias, tanto con otros trabajos que tienen, como con presiones que les llegan directamente, con riesgos de incluso perder su trabajo. Tuvimos dos casos que ellos y ellas no quisieron hacer públicos, porque si no eso les iba a impedir conseguir trabajo en su provincia, pero dos casos en los que colaboradores ocasionales de ruido fueron echados del medio en el que trabajaban por hacer un pedido de acceso a la información al gobierno provincial. Increíble. Cada vez que te escucho a vos y a tanta otra gente, tomo conciencia de que no somos un país pobre, somos un país saqueado, amigo. Sí, totalmente, totalmente, porque viste como que no hay una percepción de esta situación a nivel nacional, en Buenos Aires, eh, pero no es solo que los medios de Buenos Aires o la prensa nacional no se hace eco de esta situación, sino que es como vos dijiste hace un rato, que es algo que se ha naturalizado en las provincias, en la misma ciudadanía, los mismos medios han naturalizado que la opacidad y la falta de transparencia sean la norma. Entonces se hace muy difícil conseguir información e investigar. Sí, sí, sí. Aparte es información muy... eh, en un país normal sería muy simple. O sea, los errores son garrafales. Digo, es muy valioso y ya te lo dije 500 veces y lo haré 500 veces más lo que ustedes hacen, justamente porque sacan a la luz, pero son cosas que deberían ser simples de obtener como información. Totalmente. Mira, nosotros continuando con esta serie de las legislaturas, hicimos en conjunto con Chequeado a fines del año pasado, o sea, hace poquito, un relevamiento, quisimos ver, hacer un relevamiento rápido sobre los salarios de cada legislatura provincial. Y por supuesto, ese dato no es accesible ni público en ninguno de los 24 casos. Tuvimos que hacer pedidos de acceso tuvimos que consultar a la gente de prensa de cada uno de los 24 distritos. En muy poquitos casos nos dieron la información, pero en la mayoría de los casos, para hacer este relevamiento, tuvimos que pedirle el favor en cada provincia, cada colaborador, a legisladores conocidos para que le dieran un recibo de sueldo y nosotros, con base en esos recibos de sueldo, poder hacer este relevamiento. Obviamente tuvimos que quitar los datos personales de cada recibo de sueldo cuando los mostramos, incluso porque los legisladores también tienen miedo de represalias o que, o que los salgan a matarlos a ellos porque mostraron un recibo de sueldo. Entonces imagínate eso, que también debiera ser público, ¿no? Tuvimos que recurrir a esa estrategia para poder hacer un relevamiento que es simplísimo, simplísimo. Sí, sí, fundamental. Sí, es así. Contanos otras investigaciones que estén en curso o que tengan pensadas. Bueno, nosotros en este momento estamos investigando con el apoyo de Conectas, que es un consorcio latinoamericano que apoya investigaciones de medios en toda América Latina. Con ellos estamos investigando algo que creemos que también va a tener un gran impacto, que es cómo se usa en las provincias dinero público para campaña y trolls oficiales, para que hagan campaña a favor de los oficialismos provinciales en cada distrito, ¿no? Estamos atrás de eso, una investigación muy grande, relevando cuentas de Instagram, cuentas de X y trabajando en un gran procesamiento de todas esas cuentas con una supercomputadora que tiene la Facultad de Matemática y Física en la Universidad Nacional de Córdoba, una supercomputadora que analiza Big Data. Entonces, todo ese relevamiento que hicimos de todos estos perfiles aparentemente falsos que se usan en las provincias,
los estamos analizando con esta supercomputadora. Va a ser algo muy, muy original, me parece, y con mucho impacto. Ya te comprometo al aire para que vos o algún compañero o compañera nos cuente eso cuando esté listo, porque nos interesa mucho. Los felicitamos de verdad, ¿eh? Son muy valiosos en el trabajo que hacen, ¿no? Nos parece muy importante difundirlos y lo haremos hasta que ustedes se cansen. No, muchísimas gracias por difundir esto. La verdad es que siempre nos hace falta ayuda para que estos temas se visualicen, porque son temas que, como charlamos, en las provincias se intentan ocultar o por lo menos que no que pasen inadvertidos. Y bueno, es mucho más difícil exponer la corrupción y la falta de transparencia estructural que, por supuesto, grandes casos escandalosos que hacen mucho ruido en todo el país, ¿no? Pero bueno, es nuestro método. Sí, absolutamente. Sí, la novedad es más atractiva. El problema es que nada, empieza y termina. Y la corrupción en este país nunca termina. Empezó hace rato y nunca termina. Es así. Totalmente, ¿no? Y uno ve que no nace de un reposo la corrupción, ¿no? Cuando estalla en un escándalo nacional. Eh, Hemos naturalizado una situación por la cual se llega a esos casos y nada, y como te digo, es muy transversal a todo el poder político en todo el país. Sí, sí, sí. La única grieta real es entre ellos y nosotros, querido. Bueno, te Sí. agradecemos muchísimo el tiempo que nos regalaste y esta es su casa. Así que nada, cuando quieran saldrán al aire. Te mando un abrazo muy grande. Un abrazo igualmente y a disposición. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada, una noticia mal contada.